y le agradezco mucho a la gente de las redes que está pendiente de todo esto y gracias a eso me ayudan en mi trabajo de informar y de orientar. Y es que el presidente López Obrador puso un segmento de Héctor Suárez, este gran comediante, respecto a cómo se las gastan tanto ministerios públicos como jueces en este país. Y habla de la importancia de reformar al Poder Judicial. Señala López Obrador que de alguna forma se ayudaría a ir terminando con la corrupción. ¿Por qué razón? Porque los jueces tendrían la arrogancia de sentirse libres, de no obedecer a una oligarquía y sí ante la ciudadanía. Hay que destacar que también el presidente Andrés Manuel López Obrador palomea a los próximos secretarios de la Defensa y de la Marina. Dice que la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta electa, escogió muy bien. Vamos a ver a quienes escogió más adelante. Hay que destacar también que hay otros temas que se abordan en la mañanera, pero fundamentalmente el tema central ha sido otra vez la necesidad de reformar al Poder Judicial. Estuvo la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, entre otras cosas, destacó que los guardianes de la Constitución y del Estado de Derecho, los ministros y ministras, siguen violentando la misma, ganando 3 o 4 veces más de lo que obtiene el presidente mes a mes. Y también estuvo Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana, dando cuenta de los sabadazos, cómo dejan en libertad a delincuentes organizados, a auténticos secuestradores, homicidas, los dejan en libertad en sábado para que la gente no se entere, según ellos, ¿no? Piensan que somos tontos. Y en ese sentido, pues también han destacado las autoridades federales que los jueces no son castigados. Hay mucha impunidad y por eso la importancia de una reforma de gran calado y que intenta democratizar a este poder judicial. Y también el presidente da cuenta de lo que sucede en Sinaloa, los temas de violencia, dice que se está viviendo un asunto transitorio. Así que vamos a hablar de esto y mucho más en esta Mañanera 360. Les habla Jorge Armando Rocha. Gracias por estar con nosotros, querido Miguel. Te vemos y escuchamos con mucho gusto. Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañanera 360. Conferencia de martes aquí en Palacio Nacional. Esperamos reporte quincenal de salud, cómo avanza la implementación del modelo IMSS Bienestar, pero hoy se dio oportunidad para que la secretaria de Gobernación, la secretaria de Seguridad, dieran un reporte de lo que sucede en el Poder Judicial. Además de que fue una conferencia matutina express, Jorge Armando, porque el día de hoy el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum van a realizar una visita a instalaciones del Heroico Colegio Militar y por ello la conferencia matutina express, poco más de hora 40 minutos fue la conferencia del día de hoy, pero bastante información y mucha información que se dio el día de hoy es para la reflexión, el análisis y también para entender qué es lo que está pasando en el Poder Judicial. Jorge Armando, el presidente López Obrador inicia con una reflexión de por qué la necesidad de limpiar de corrupción al Poder Judicial. El presidente reitera que cuando ingresó él a la presidencia de la República, cuando llega a la presidencia de la República, se hizo una limpieza del Poder Ejecutivo, se logró una limpieza de la corrupción en el Poder Legislativo, pero no pasó esto en el Poder Judicial y por ello el presidente dice, ya tocaba hacer esta limpieza en el Poder Judicial, ya toca, y es lo que se busca con la reforma al Poder Judicial. Incluso el presidente un tanto pone para la reflexión el humor de Héctor Suárez y reproduce 2 videos de este programa que tenía en los años 90, un programa humorístico que se llamaba ¿Qué nos pasa? En 2 sketches donde Héctor Suárez pues interpreta a un servidor del Poder Judicial, puede ser un secretario de algún juzgado, algún juez, y pues recibe a las personas dándole una atención pues bastante grosera a las personas humildes, pero eso sí, a los abogados de mucha lana
que donde hay dinero por medio los trata muy bien. El presidente se da la oportunidad para hacer esta reflexión con este video y incluso el presidente conforme avanza la conferencia, se burla de quienes dicen que con la reforma al Poder Judicial se quiere un control absoluto, una dictadura. Dice el presidente, solo que Krause ya esté cambiando de opinión y en vez de ser Claudia Carlota, su coronación, que dice que, bueno, dice el presidente, Krause se está imaginando, ya va a ser la toma de posesión de Claudia Porfiria, ¿no? Se ríe el presidente de aquellos críticos que pues solamente cuestionan pues con situaciones fuera de todo sentido común. Jorge Armando, cuando toma la palabra Luisa María, alcalde, secretaria de Gobernación, expone varios puntos importantes. Expone cómo se elige actualmente a los jueces, a los magistrados y a los ministros. Particularmente en el caso de los ministros, Jorge Armando explica que como está la Constitución ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando esté en el cargo, tendría la oportunidad de designar a magistrados que los elija el Senado conforme a la ley. Y pues bueno, de esa forma podría la presidenta poner a ministros que estén de acuerdo con la transformación del país, pero dice, expone la Secretaría de Gobernación, lo que se busca es que el pueblo decida, que tome la decisión el pueblo, y el presidente reitera en su momento que cuando los ministros, los jueces, los magistrados sean electos por el pueblo, pues su único amo va a ser el pueblo de México. Jorge Armando Rosa Isela Rodríguez hace la explicación de los sabadazos, hace la explicación de los presos sin sentencia y también habla de cómo los jueces niegan órdenes de aprehensión cuando se trata de personas muy influyentes. Jorge Armando, breve resumen de algunos de los temas más importantes que se pusieron sobre la mesa el día de hoy. Al final de la conferencia matutina le preguntan al presidente López Obrador, lanzan preguntas al aire si Yunes estaría incorporándose a Morena. También le preguntan al presidente sobre la violencia en Culiacán y el presidente da un reporte de la información que se tiene. Jorge Armando, ¿qué te parece? Pues lo de Yunes sin duda era una pregunta obligada. Hasta ahora la derecha está desquiciada, están buscando todavía al senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez. En eso nos quedamos, pero pues no sabemos si en realidad pues ya va a votar en favor de la reforma al Poder Judicial, ya se enfermó, ya se fue a otro lado, no sabemos exactamente qué está sucediendo, pero bueno, pues veremos también si el presidente López Obrador responde claramente sobre este tema el día de mañana, ya habrá tiempo de preguntarle, y veremos también si hoy se da la votación, en todo caso, si se aprueba o no se aprueba esta reforma. Son momentos muy intensos, querido Miguel. Nada más déjanos tener más información sobre el tema en específico de la reunión hoy de las Fuerzas Armadas, en donde estará el presidente López Obrador, la presidenta electa y los secretarios actuales de la Defensa y la Marina y los entrantes. ¿Cómo está la cosa? Efectivamente, el presidente López Obrador nos confirma que van a estar los nuevos titulares, quien será el nuevo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y también es quien será el próximo secretario de Marina. Habrá esta reunión. El presidente destaca que fue una decisión muy importante la que tomó Claudio Sheinbaum en esos nombramientos, que no se pueden equivocar en esos nombramientos y el presidente, pues bueno, él reitera que él no se equivocó con los nombramientos que hizo. En otras ocasiones el presidente ha destacado que el secretario de Marina, el secretario de la Defensa, pues tienen muy claro el combatir la corrupción, que no se permita la corrupción y el presidente ha destacado el trabajo del secretario de Marina y del secretario de la Defensa. Esta reunión se va a realizar el día de hoy, ahora que ya se tienen los nombres, se sabe quiénes van a ser los próximos secretarios de la Defensa y la Marina. De hecho, Jorge Armando, le lanzan la pregunta al aire cuando llega este tema a la mesa. Le preguntan, presidente, ¿qué opinión tiene de los nombramientos que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum? El presidente reconoce la trayectoria de ambos funcionarios. Recordemos que ambos ya han tenido un papel importante en esta administración y el presidente confía en que sigan trabajando pues en bien del pueblo de México, que no se permita la corrupción. Este encuentro, Jorge Armando, que se va a realizar por instalaciones del Heroico Colegio Militar. Lo que se sabe, Jorge Armando, de acuerdo con lo que compartió hace unos momentos la Secretaría de la Defensa Nacional, que va a ser a las 10 de la mañana, en unas
horas más. Está por verse, por confirmarse a la prensa si esta reunión serán en las instalaciones del Colegio Militar que se encuentran en la zona de la alcaldía Miguel Hidalgo o si serán en las instalaciones que están por la salida a Cuernavaca. En unos momentos se va a confirmar eso, pero ese encuentro muy importante en Tlalpan, exactamente, un encuentro muy importante que va a realizarse el día de hoy. Así es, querido Miguel. Pues ambos también han participado en las mañaneras, en los próximos titulares de la Defensa y de la Marina, muy conocidos. Vamos a dar cuenta de quiénes son, parte de su trayectoria y esta decisión que da a conocer Claudia Sheinbaum el pasado viernes a través de las redes sociales. Querido Miguel, ¿de qué vas a preguntar con todo esto? Jorge Armando, en su momento, el día de hoy, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó un informe de cómo muchos altos funcionarios en el Poder Judicial tienen a sus hermanos, a sus mamás, a sus papás, a sus primos, a sus cuñados, trabajando en otros puestos del Poder Judicial. Hay nepotismo en el Poder Judicial. Y pues bueno, Jorge Armando, tener a un pariente trabajando en tu mismo lugar de trabajo, pues implica un conflicto de interés, porque naturalmente tú deseas que le vaya bien a tu familiar, pero cuando se trata de avanzar en un proceso y se cometen errores, pues difícilmente por ese lazo afectivo, pues se reconoce que se está trabajando mal. Y por ello, el día de hoy se expone cómo hay mucho nepotismo, particularmente en el Poder Judicial. Por ello, vamos a preguntar a las personas cómo afecta el nepotismo en el Poder Judicial. Esa será la pregunta y más adelante nos conectamos con la respuesta, ¿te parece? Con mucho gusto, estimado. Bien dice el presidente López Obrador que el Poder Judicial es como el DIF, es una institución familiar. Bueno, estamos atentos, querido Miguel. Nos vemos en un ratito. Nos conectamos más adelante.